Así que hoy vamos a estudiar la madre, de Moisés y la hija de Faraón, ¿verdad? Este estudio lo encontramos en Éxodos 2 del 1 al 10. Así que esta es la primera parte. Toda esta semana vamos a estar hablando de la madre de Moisés y la hija de Faraón. Dios me inquietó de que lo hiciera día con día porque como que Él quiere hablarnos más detalladamente, que nos profundicemos en el tema para que aprendamos, mujer de Dios, madre, esposa, hija, para que el Señor podamos tener ese contacto íntimo con Él y lo conozcamos más a profundidad de lo que Dios hizo en la vida de estas mujeres y qué es lo que Dios puede hacer en la vida tuya y mía a hoy en día. En el nombre de Jesús y con la guía de su Santo Espíritu, esta tarde yo vengo, ¿verdad?, a compartir esta palabra, no solamente para ti, sino también para mí. ¿Por qué? Porque el objetivo es que usted y yo podamos aprender juntas. ¿Por qué? Porque mi propósito, mi llamado en Dios es en ayudarte, motivarte, empoderarte, ensancharte en la tierra que el Señor te ha dado. Y este es el objetivo principal de este grupo de Estudiando las Mujeres de la Biblia. El Señor nos permite a cada una de nosotras las mujeres pasar por procesos difíciles, pero no es solo por pasar, sino porque Dios quiere hacer en ti esa mujer fuerte, esa mujer valiente, esa mujer sabia, esa mujer prudente, esa mujer que se va a levantar para ayudar a otras. Así que prepara tu corazón, prepara tu mente y recibe esta palabra de parte de Dios. No veas el vaso, escucha la voz de Dios, ¿verdad? Porque Dios usa al que le plazca usar, ¿verdad? El Señor no busca corazones preparados. Dios busca corazones dispuestos. Y si tú tienes un corazón dispuesto a recibir para luego compartir, créame, el Señor va a hacer cosas grandes en ti. Así que vamos a empezar. La madre de Moisés se llamaba Jocabed. Jocabed. Imagínense qué nombre tan extraño, pero a la vez muy bonito, ¿verdad? El nombre significa el Señor es la gloria. El Señor es la gloria. Qué bonito significado, ¿verdad? Entonces, el carácter de Jocabed, vemos que era una mujer de carácter valiente, porque ella, por amor y por fe, es que ella tomó la acción de hacer lo que hizo, porque se aferró a ese amor y esa fe en Dios, ¿verdad? Es lo que Dios quiere de usted y yo, que nos podamos aferrar a lo que el Señor nos ha prometido, a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, porque Él, si se lo prometió, mi reina, se lo va a cumplir. Tarde o temprano, lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Así que esta mujer, Jocabed, y la madre de Moisés, ella se agarró de valor para poder accionar de la manera en que accionó. ¿Y cuál fue su actuar? Fue una manera irónica, pero en medio de una gran opresión, ¿verdad? Porque la opresión que ella estaba pasando, no solamente ella, sino todas, pero imagínense que ninguna en la Biblia nos relata que accionó como lo hizo ella. Entonces podemos ver que el carácter de esta mujer era una mujer valiente, una mujer que no le importó lo que estaba pasando actualmente, lo que se estaba moviendo en su entorno. Ella se agarró de ese amor y de esa fe y de esa convicción, porque recuerde que la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Entonces ella se agarró de eso. Así que podemos ver que ella fue una mujer valiente. Así que levántate, mujer. No sé en qué situación tú estás en este momento, pero el Señor te está diciendo, así como Jocabed se agarró y se aferró y se levantó como una mujer valiente a actuar, porque recuerden que la fe sin acción es muerta. Entonces usted actúe aún en medio de cualquier situación que esté pasando, por el dolor de una enfermedad, por la escasez, por cualquier contienda, divorcio, lo que sea, lo que estás pasando, mujer. Ahora el Señor te está diciendo, levántate, mujer, valiente y esforzada, a creer y a confiar en mis promesas.
¿verdad? Usted no se deje llevar por lo que el médico le esté diciendo, no se deje llevar porque lo que el abogado le está diciendo, no se deje llevar por lo que el ser humano, o sea, el hombre le diga. Si Dios le ha dicho a usted algo, una palabra, aunque su entorno sea negativo, usted sea creyendo y sea confiando y declarando con su boca lo que usted está queriendo ver, y créame, lo va a ver. ¿Por qué? Porque así es, se lo digo por experiencia. Usted manténgase agradecida con el Señor. Manténgase adorando y exaltando su nombre aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta, porque el Señor le va a dar la victoria. Porque Dios honra a los que le honran. Si tú le honras a Dios con esa fe, recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede estar pasando por un proceso ahorita, por el fuego, pero si usted en vez de glorificar y dar gracias y creer en Dios empieza a quejarse, a renegar, créame que nada va a pasar, va a seguir ahí y no va a poder salir de ese agujero. Por eso es que este tema dice de que así como esta mujer se levantó con amor y valentía a actuar en medio del caos, en medio de la gran opresión que ella estaba pasando, así quiere el Señor que usted se levante con valentía, amor y fe y convicción en medio de la situación en la que se encuentre, ¿verdad? Así que vamos, ese es el carácter de Jocabed, la mamá de Moisés. Vemos el dolor que ella tenía, era vivir en la esclavitud, en la atadura de la esclavitud. Recuerde que el pueblo de Israel vivió en una esclavitud por los egipcios. Entonces ese era su dolor, Entonces su gozo es que Dios no solamente protegió al hijo, que fue a Moisés, ¿verdad? Al momento que ella lo puso en la canasta y lo puso en el río, imagínense, donde habían cocodrilos y todo, dice. Ella confió en Dios y su gozo era que supo que Dios lo protegió a su bebé. Lo guardó, y no solamente de eso, ¿verdad? Del río, de los cocodrilos, sino que también se lo devolvió. Imagínense qué hermoso, porque ella se atrevió a confiar, a agarrarse de ese amor y de esa fe y en medio de la opresión, y ella accionó. Entonces el Señor quiere que usted y yo accionemos en medio de la opresión, y si nosotros lo hacemos, créame que el Señor no nos va a defraudar. Dios nos va a recompensar porque Él es fiel a su promesa. Él es fiel, mujer de Dios. El Señor te está hablando en este momento, nos está diciendo que nos levantemos como mujeres valientes y esforzadas, a creer, a confiar en Él, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta, como lo hizo Jocabed, la madre de Moisés, ¿verdad? Estamos ahorita estudiando Éxodo 2 del 1 al 10, donde es la historia del nacimiento de Moisés, pero estamos estudiando especialmente a Jocabed, la madre de Moisés, y también la hija del faraón. ¿Por qué? Porque ella fue parte de la vida de Moisés también, y también fue madre de Moisés, porque ella no lo parió, la hija del faraón, pero lo crió, y Jocabed lo parió. Imagínense qué bonita historia, ¿verdad? Podemos ver de que Moisés tuvo 2 madres. Wow, eso es hermoso, ¿verdad? Entonces vemos aquí, en resumido, el carácter de Jocabed era una mujer valiente en amor por su hijo. Junto con su fe, le permitió actuar de manera irónica en medio de la gran opresión. Su dolor fue de vivir en la atadura de la esclavitud. Su gozo, que Dios no solamente protegió al hijo cuando ella lo entregó, sino también que se lo devolvió. Vean qué hermoso es que cuando usted le entrega a Dios su problema, cuando usted le entrega a Dios su situación, el Señor le devuelve la solución a usted. Usted y yo no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Necesitamos agarrarnos de la mano de Dios para la solución de cualquier situación. Nosotros no podemos, mis reinas, tenemos que ir y entregar cualquier situación. Si tienes un hijo rebelde, un esposo que está descarriado, un hombre que está desviado, entrégaselo a Dios. Usted no pelee con su hijo, no pelee con su esposo. Pelee de rodillas, clamando a Dios por ellos, y Dios va a pelear la buena batalla a favor suya y se lo va a devolver restaurado, liberado y renovados
como unos nuevos hombres o nuevas mujeres, si tienes hija, hijo, no sé qué situación tú estés pasando, pero el Señor te está diciendo, levántate como Jocabed, la mamá de Moisés, en valentía, en amor y en fe. Levántate. Así que esta es el resumen de Jocabed. Vamos a hablar de la hija de Faraón, que dice que el carácter de la hija del Faraón, el pueblo judío honra a hombres y a mujeres que ellos llaman gentiles y justos. Imagínense que a pesar de que esta mujer no era una mujer creyente, porque sabemos que los egipcios tenían muchos dioses, obviamente ellos no creían en el Dios invisible, el único Dios que es el que nosotros ahora adoramos y exaltamos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Entonces vemos de que ella, a pesar de que no era una mujer creyente, ella fue una mujer gentil y justa al momento de tomar a Moisés cuando estaba llorando y tomarlo y hacerlo suyo y parte de su familia. Imagínense qué hermoso eso. Entonces podemos ver el carácter de esa mujer era gentil y justa, ¿verdad? Se trata de personas que a pesar de no ser creyentes han brindado ayuda al pueblo de Dios de algún modo significativo, sin duda. La hija de Faraón debieran encabezar la lista de los gentiles justos, dado que con la valentía y compasión libró a un niño de la muerte, a un niño que un día sería el gran libertador de Israel. Vean nomás qué hermosa historia. Vemos cómo ella formó parte de este llamado, de este ministerio, de este hombre que Dios desde el vientre de su madre lo destinó como el libertador del pueblo de Israel. Entonces vemos esta mujer forma un papel importante en esta historia, la hija de Faraón. Entonces su dolor era que su hijo, imagínense, criara a su hijo adoptivo, ¿va? Porque aquella madre que cría a un hijo también es madre, aunque no lo haya parido, ¿verdad? Dice que su dolor fue que su hijo adoptivo, del que había ocupado durante 40 años, imagínense, wow, tuviera que huir de su hogar de Egipto a fin de escapar de la ira de Faraón. Ese fue el dolor de esa mujer, ¿verdad? Como madre adoptiva de Moisés. Entonces vemos aquí en la escritura de Éxodo 1, ¿verdad? La historia es que 300 años después de la muerte del patriarca José, nació en Egipto un niño cuyo sonoro llanto apagaba los sollozos de una mujer. En el corazón de Jocabed se estrechaba el gozo y el temor. Este hijo, cuyos deditos formaban un pequeño puño contra su seno, era un niño tan llamativo que con ternura levantó esa pequeña mano hasta su boca y se sintió su calidez en los labios. Ese gesto los calmó a los dos. Ella sintió que se aflojaba la rigidez de la espalda y que sus músculos se relajaban al observar cómo se desviaban las sombras de la noche ante la luz del amanecer. Imagínense qué hermoso para una madre, ¿verdad? Sentir esos puñitos, esas manos tan delicaditas de un bebé. O sea, la piel de un bebé es tan hermosa y eso como que le daba fuerza a aquella madre, ¿verdad? Usted que es madre puede decirlo y puede confirmarlo con más certeza, ¿verdad? Porque ha sentido, ¿verdad? Esa piel, ese toque especial de su niño mientras usted lo amamanta, acaricia su cara. Wow, eso debe ser algo tan extraordinario, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que Jocabed, la madre de Moisés, ¿verdad? Se agarraba de fuerzas al estar junto a ese bebé, tenerlo en su brazo, ¿verdad? Aunque era una esclava, todavía era una levita, una mujer que pertenecía al Dios de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacob, de Lea, ¿verdad? Conocía las historias, creía en las promesas, ella sabía que Dios era fiel, ¿verdad? Entonces, ¿no había crecido acaso su pueblo hasta llegar a ser tan numeroso como la arena del mar? Como tal lo dijo Dios a Abraham, así creció, ¿verdad? De la verdad que los israelitas eran demasiados, eran numerosos, porque el Señor se lo había dicho a Abraham, y Dios es fiel a sus promesas, ¿ve? Como Dios le dijo que así como
las estrellas del cielo, así va a ser su descendencia, incontable, incontable, imagínense. Entonces, que los faraones temían que algún día recibían con gusto algún ejército invasador. Obviamente los egipcios temían de que los israelitas se estaban multiplicando y la mayor parte nacían puros hombres y los hombres eran bien fuertes. Entonces ellos tenían temor de que los israelitas vinieran en contra a ellos, aún dentro de su nación, ¿verdad? Entonces, es por eso que el rey faraón dictó esa sentencia de que toda aquella mujer que pariera un varón, entonces ese varón iba a ser ahogado en el río Nilo, dice su palabra. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Porque ellos ya no querían que se estuviera naciendo más varones, porque eran puros varones y eran fuertes, más que todo fuertes físicamente, ¿verdad? Por eso que los egipcios los pusieron de esclavos, porque ellos tenían mucha fuerza. Imagínense, y entre más nacían, más grande se hacía el pueblo, entonces ellos temían, por eso fue que dictaron esa sentencia, ¿verdad? Entonces, pero las parteras hebreas temían a Dios más que al rey y se negaron a seguir sus órdenes y se disculpaban al declarar que las mujeres hebreas eran más fuertes que las egipcias porque daban a luz antes de que las parteras pudieran llegar a atenderlas. Imagínense que aún las mujeres, no solamente los hombres eran tan fuertes, imaginen las mujeres hebreas, parían sin que una partera estuviera presente. Cuando la partera llegaba, más bien ya nada más creo que llegaba solo a cortar el ombligo porque ellas ya los parían, ya lo tenían afuera, eran más fuertes que las egipcias, o sea que en sí tanto el pueblo de Israel en hombres como mujeres eran más fuertes que los egipcios y es por eso que los egipcios temían en gran manera que ellos se levantaran en contra de ellos, ¿verdad? Entonces de modo que el faraón ordenó a sus soldados que buscara todo bebé varón recién nacido y lo ahogaran en el agua del río Nilo, es lo que yo les mencionaba, ¿ve? Entonces dice, Jocabed escuchaba con regularidad que los gritos de las madres hacían eco en el campamento de los hebreos cuando sus hijos eran arrebatados. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? Escuchar que todo el pueblo de Israel, sus madres gritaban agobiadas porque sus hijos eran arrebatados de sus manos. Entonces ella escuchaba el eco de esas mujeres, ¿verdad? Entonces los brazos de Jocabed, dice, rodeaba con fuerza a su propio hijo. Me imagino que lo estrechaba y le decía, no, este niño no me lo van a matar, este niño se va a salvar. Ella confiaba en esa promesa del Señor, ¿verdad? Entonces ella rogaba a Dios por su hijo, ¿verdad? Y lo estrechaba con sus brazos. Entonces, ella y su marido, Amirán, orarían, dice, orarían. Obviamente ellos estaban orando al Señor, planearon, le pedían al Señor planear algo para que su hijo no fuera arrebatado de sus manos y fuera muerto ahogado en el río Nilo, ¿verdad? Entonces por 3 meses lo máximo que se atrevió, escondió al bebé arreglándosela con Miriam y Aarón, que eran sus otros hijos, ¿verdad? Más grandes, que cuidaran a su hermanito, que era Moisés, el más pequeño, ¿verdad? Ellos se las ingeniaron, ¿verdad? Dios les dio estrategia, les dio idea de cómo esconder a Moisés para que no fuera arrebatado por los egipcios. Finalmente puso en práctica una idea que le había surgido en la cabeza. Faraón había ordenado que entregaran a su hijo al río Nilo. Dice, muy bien, entonces sus propias manos pondrían al niño dentro del agua, recordando el modo en que Dios había salvado al niño Isaac. Imagínense esta mujer siempre en esa situación, en esa opresión que ella se sentía. ¿Qué fue lo que vino a memoria de ella? La palabra de Dios. Ella recordó lo que Dios hizo con Isaac, ¿verdad? Entonces ella dijo, no, así como Dios libró, ¿verdad? A Isaac, dice, al niño Isaac de la muerte en el momento en el monte de sacrificio, dice, así también Dios va a librar a mi hijo Moisés. Vean, hoy en día, mujer, usted agárrese de esa promesa. Agárrese de lo que Dios ha hecho en los antiguos tiempos, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nunca cambia. Él nunca cambia. El mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios que estuvo con Moisés, el que está con nosotros ahora. Entonces, así como Joca, es bien difícil ese nombre, la mamá de Moisés se agarró de eso
así usted y yo también agarrémonos de esas promesas, de esas palabras, y en medio de la opresión, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la situación que esté viviendo en el matrimonio, agárrese de las promesas del Señor. Y verá cómo Dios pelea por usted. Entonces, recordando el modo en que Dios había salvado a Isaac, dice, no podía soportar ver cómo el niño era arrebatado, dice, alejándolo de ella. Así que en lugar de ella, se quedó Miriam para vigilar la cesta y seguirla desde cierta distancia a fin de que ella viera lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Miriam era su hermanita de Moisés, ¿verdad? Ella le dijo, voy a lanzar el niño, ¿verdad? En una canasta al río, pero le dijo a Miriam que viera todo o sea, que vigilara hasta dónde llegaba esa canasta, ¿verdad? Y vemos que Miriam vio cuando la hija del faraón vio al bebé y mandó una de sus, por decir, sus criadas, ¿verdad? Sí, nodrizas, algo así se llamaba, y le mandó que fuera por lo que veía en la canasta y ya vio que era un bebé hermoso y pues ella desde que lo vio se enamoró de él y se encariñó y dijo, este va a ser mi hijo. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Vemos que Miriam se acercó a ella. Imagínense que la hija del faraón no sospechó nada, ¿verdad? Todo estaba planeado, estaba bajo las manos de Dios y Dios, cuando Dios está actuando, créame, no hay cosa que pueda impedir el plan de Dios. Entonces ella nunca sospechó que Miriam era hermana de Moisés y le dijo, yo puedo encontrar la nodriza que te pueda criar a este niño. Entonces por eso era el gozo de la mamá de Moisés, que a pesar de que ella lo entregó, ¿verdad? Lo dejó ir, ella confiando que Dios lo iba a cuidar, ese niño regresó a ella. ¿Por qué? Porque ella misma lo crió. Cuando ya estuvo grande fue que se lo devolvió a la hija de Faraón. Imaginen qué hermoso que ella no se dejó llevar por la opresión que había en ese lugar de que tenía que entregar al varón, ¿verdad? Porque iba a ser ejecutado, iba a ser matado, iban a ser ahogados. Ella no se dejó llevar por la ley que había en ese momento. Hoy en día, mujeres de Dios, usted y yo no podemos dejarnos llevar por las leyes de hombres. Primeramente es la ley de Dios. Usted aférrese a la ley de Dios. No se aferre a las cosas terrenales. Recuerden que todo esto pasa, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta palabra tiene poder. Si usted se agarra de ella, usted va a tener victoria en cualquier situación en la que se encuentre. Entonces, sea cuáles fueran sus pensamientos, la hija de Faraón le puso al niño el nombre de Moisés, diciendo, yo lo saqué del río. Durante los siguientes 40 años lo educó como príncipe dentro de la corte del mismo de Faraón. Imagínense, Dios mantuvo a Moisés a salvo. Imagínense, en medio del extraordinario males y peligros, primero en las aguas, ¿verdad? Porque era una agua que estaba llena de cocodrilos, un río lleno de cocodrilos, dice aquí, imagínense, y lo libró, lo guardó de ese peligro, ¿verdad? Y aparte de eso, de que estaba en las narices de Faraón. Y ahí se crió Moisés. Imagínense qué hermoso como Dios te protege, Dios te respalda cuando tú confías plenamente en Él. Wow, yo la verdad que me gozo en el Señor, porque cuando tú estás tranquila, tienes esa paz, ese gozo en medio de cualquier situación, créeme, Dios está obrando, aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando. Entonces, para protegerlo y educarlo de una manera que seguramente hizo que Moisés fuera aún más eficaz en su futuro papel de libertador a su pueblo. Obviamente, él fue a la casa de Faraón, imagínense, fue criado como un egipcio, él sabía todo lo que ellos hacían, ¿verdad? Él lo educó de la manera como ellos se educaban, pero dentro de él estaba el único Dios, porque recuerden que los egipcios adoraban muchos dioses, pero él, como él era hebreo, y el Dios de los hebreos es el mismo Dios suyo y mío, ¿verdad? Entonces, él siempre, a pesar de que lo inculcaron a educarlo de la forma en que ellos eran educados y crecidos, él siempre se mantuvo su postura de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Así que dice, año tras año, con seguridad, Jocabed, que era la madre de Moisés, habrá reflexionado acerca de la maravillosa fidelidad de Dios. Su ingenuidad, valor y fe deberían servir de inspiración incluso a las más pusilámines de entre nosotras. Imagínense, aún aquella que es débil,
aún aquella que está ahorita en un momento difícil. Esto que hizo Jocabed, la madre de Moisés, nos tiene que inspirar a agarrarnos de esas promesas de Dios, a creer con amor y fe de que Dios está con nosotros y no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Desde el momento que usted y yo hicimos un pacto con el Señor y lo aceptamos como Rey y Salvador de nuestras vidas, nosotros fuimos selladas por el Espíritu Santo. Ya no solamente somos creación, somos hijas de Dios. Así que usted y yo vamos a estar bajo la cobertura, bajo la sombra del omnipotente Dios, y Él nos va a defender y Él nos va a ayudar en todo momento. Recuerde que la palabra dice: muchas aflicciones tendrá el justo, pero de todas ellas Él nos librará. Recuerde esa promesa, recuerde su promesa cuando dice: Él proveerá, Él suplirá conforme a su riqueza todo lo que nos haga falta. Él es nuestro médico por excelencia, el doctor de doctores. Sobre su cruz fueron llevadas nuestras enfermedades. O sea, recuerde cada una de estas promesas. Cuando usted esté en las situaciones adversas, no se aleje de Dios. El peor error que usted puede hacer es alejarse de Dios. No, acérquese a Él. Mientras usted está siendo procesada, Dios está más cerca de usted, aunque usted no lo sienta, aunque usted diga: yo estoy orando y no siento que Él me escucha, o yo no siento si Él siento que mis oraciones no son contestadas porque no está pasando nada. Usted siga, póstrese en el trono de la gracia, y ahí va a encontrar el oportuno socorro, el consuelo, la fuerza, la fortaleza. Viene de Él, no en ninguna cosa creada en este mundo. Así que esta es la palabra que el Señor tenía para usted y para mí. Las dos mujeres, oiga bien, una esclava y una princesa, fueron la madre de ese libertador de Israel. Protegieron la vida del futuro libertador de Israel, salvando así toda la raza judía. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Esta primera parte de la mamá de Moisés y de la hija de Faraón. Recuerden que vamos a estar toda la semana. Esta es la primera parte, hoy lunes. Así que, si Dios lo permite, nos vemos con la segunda parte el día de mañana. Espero haya sido de bendición para ti esta primera parte de esta historia y hayas recibido esta palabra de parte de Dios para tu vida. Y si tienes alguna petición de oración, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios, y estaremos unidas como cuerpo de Cristo apoyándote en esa oración. Pero recuerda, cuando le oras a Dios, créele que Él está ahí, porque dice que si nos acercamos a Él, que nos acerquemos creyendo que Él está ahí, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que te animo y te motivo que, así como Jocabed, una mujer valiente en amor y fe, te levantes tú también. Así que Dios te bendiga, te quiero mucho. No te olvides de las 3 C: comenta, comparta y crea. Dios te bendiga, tu hermana y tu amiga Eugenia Reyes.